Estrategia. Para este segundo capítulo vamos a empezar con el diseño de la estrategia electoral. En esencia, la estrategia pretende dar forma al futuro, encontrar el camino para que nos lleve a un mejor futuro electoral, a un mejor futuro político. Es la respuesta a la pregunta sobre cómo vamos a alcanzar los objetivos. Si queremos ganar, si queremos victorias, debemos contar con una estrategia, pero además debemos ser rápidos aplicándola. Recuerden que este mundo cambió. Ya no es de grandes y pequeños, ahora es de rápidos y lentos. La capacidad de ser más rápido que tu adversario te permite doblegarlo, para que no te alcance, para que no pueda mantener tu ritmo, incluso que no logre entender lo que le está pasando. La base de la estrategia política es el plan. Por eso es necesario proponer las acciones pertinentes y las herramientas adecuadas que nos permitan la victoria. El mundo político es muy competido. En sí, la política es una competencia en la que existe un número finito de personas por las que se va a competir. Eso no es infinito, eso es un número que se va a repartir. Y obvio, el que logre más es el que va a ganar o el que va a tener un mayor poder. El estratega debe saber qué funciona y qué no, para así poder dedicar el tiempo y el esfuerzo en la idea correcta. Recordemos a Peter Drucker en el mundo empresarial. Nada se sucede en una empresa a menos que se sucedan las ventas. En política es más fácil. Nada se debe suceder en una campaña a menos que signifique votos. Esos candidatos que andan regalando cosas, haciendo cosas, dando cosas sin propósito electoral, el día electoral van a sufrir. Estrategia es enfoque en las cosas correctas, en las ideas correctas, para lograr una mejor posición en la mente de nuestros electores y en el corazón de nuestros electores. Por naturaleza, el ser humano tiende a comparar. Por eso recalco que la política es una competencia y los políticos deben ser competitivos. El que tenga la mejor estrategia va a ganar. La esencia de la estrategia es usar nuestras fortalezas, nuestros recursos a nuestro favor, incluso valorando esas debilidades de nuestros enemigos, esas falencias de nuestros competidores o de nuestros contradictores. Y como les comentaba antes, esa capacidad de actuar más rápido es la que nos va a dar la ventaja. Y traigo a comentario esa historia de David y Goliat. David era más pequeño y Goliat era mucho más fuerte. Pero finalmente la estrategia que utilizó David, la de la onda, fue más certera. Y para esto necesito una idea brillante. Necesito encontrar una palabra código que sensibilice, que movilice emociones y que me dé la ventaja competitiva que necesito para poder ganar. Recuerden que las batallas electorales, las batallas políticas, no son de fuerza, son en la mente de nuestros ciudadanos, de nuestros electores. Y para esto vamos a empezar a dilucidar el proceso, los tiempos que se deben dar en este plan estratégico. Debemos aprender a leer las señales que encontramos en la opinión pública, en los datos demográficos, sociográficos, en la información que tenemos de nosotros, de nuestros competidores. Y en esa búsqueda de poder construir la estrategia adecuada, vamos a revisar 4 enfoques estratégicos que pueden servir para aplicarlos en procesos electorales. Y el primero de ellos es que tengo que encontrar los elementos y las acciones que me den una mejor posición, un posicionamiento en la mente de los electores. El segundo es la innovación, reinventarse, reingeniería. Ahora nos tocan nuevos planteamientos, porque este mundo ha cambiado y la forma de comunicarse inclusive también ha cambiado. Además que siempre los procesos innovadores llaman la atención como ese primer paso que debemos tener. Pero además debemos identificar las verdades que nunca van a cambiar. En política hay verdades que siempre se tienen que tocar. No todo tiene que ser nuevo. Y tenerlas presente siempre va a ser muy importante. Y la otra es trabajar un concepto que se llama océano azul, y es encontrar esos nichos de mercado, esos nichos electorales que son poco explorados, para a través de ellos completar ese centavo que a veces hace falta al peso. Hay una estrategia americana de marketing
que se concibe como la ODA, que funciona en el marketing tradicional y que debemos tenerlo dispuesto al marketing político, al marketing electoral. Y la conocemos como ODA: observar, orientar, decidir y actuar. Es un ciclo, es un loop que tenemos que seguir todo el tiempo. La estrategia es un plan de campaña y todo plan de campaña requiere de un cronograma, de una línea de tiempo en la que se permita enmarcar las acciones que se van a desarrollar durante toda la campaña, para que además se pueda ejercer un seguimiento, se pueda realizar una auditoría electoral. La estrategia electoral en campaña, en tiempo de campaña, también contempla acciones de contraste, de ataque y obviamente de defensa, porque nos van a atacar y porque nos va a tocar atacar también. Acuérdese que en la estrategia, en muchos casos, el ataque es la mejor defensa. Y en tiempos de campaña siempre insisto en los procesos de marketing, en los procesos de atracción, de seducción, de vinculación, de fidelización, de movilización. Acuérdese que lo dijimos en el video anterior. Para este tiempo ya tenemos que haber pasado de seguidores a fanáticos, del top of mind al top of heart, o sea, de la mente al corazón. Podemos decir que tenemos muy avanzada nuestra campaña. La campaña no solamente son acciones para ir a proceso electoral. Recuerde que estamos hablando de batallas en la mente de los ciudadanos, en la mente de nuestros electores, donde lo que pretendemos es ganarnos el corazón de ellos. Una buena estrategia requiere de mucha creatividad y sobre todo de muchísima disciplina para poder cumplir los objetivos propuestos. Desarrollar el plan organizadamente nos permite ir avanzando y la creatividad nos va a permitir dar saltos. Pensamiento sin acción no tiene sentido. Por eso es fundamental un equipo pertinente, un equipo que pueda desarrollar las tareas, porque finalmente el equipo con el candidato es el que van a hacer que las cosas pasen, que las acciones planteadas se puedan desarrollar. Y para lograr avanzar debemos derribar las barreras mentales que limitan la creatividad. E insisto, en un buen equipo que incluso supere las limitaciones del candidato. Vamos a hablar de la estrategia de branding como el proceso de creación, desarrollo, construcción y posicionamiento de la marca política, de la marca personal, de la marca del candidato. El buen manejo del branding es el camino para construir una reputación política que nos permita acceder o ganar próximas elecciones, porque el branding es el alma de lo que se construye políticamente. Sin estrategia de branding político se va a llegar al fracaso electoral. Pero ojo, pero tengamos en cuenta que el branding no es solamente el diseño de un logo, no es solo el arte plasmado en el diseño, es más el desarrollo de una estrategia. Una buena estrategia parte del conocimiento propio, del conocimiento que se tiene de la competencia, del conocimiento que se tiene de su mercado electoral. Y los elementos básicos del branding son autenticidad, coherencia, consistencia, constancia, confianza y contenido. Recuerden que hoy en día somos presa del contenido, del marketing de contenido. Pero también puedo decirles que la social media no es suficiente para construir una marca política. Tenemos que caminar el on y el offline al tiempo para poder construir esa marca. Y como dicen los especialistas de marketing, hay que pasar del like al buy para poder morder un pedazo de esa torta del mercado que se tiene, para que se den las compras. En el caso del marketing electoral, para que se dé el voto. Tres actores relevantes de la política electoral requieren enfoques especiales, tratamientos especiales. Y esos tres actores son las grandes estructuras políticas, los grandes movilizadores de opinión, los que la gente escucha cuando hablan, y los outsiders, los que están fuera del radar político, fuera de esas estructuras políticas, los que la ciudadanía va a querer escuchar, los que van a tener grandes audiencias. En el mundo comercial se dice que una empresa sin branding, sin marketing, no tiene futuro. En una campaña política va a ser igual. Sin marketing político, sin branding político, no se va a poder triunfar. No tener una estrategia es como salir a correr sin rumbo. En algún momento nos vamos a alejar del propósito electoral. Pero bueno, empecemos los pasos básicos de la estrategia. Mire, la primera es diagnosticar. Es analizar el candidato y su competencia, encontrar sus fortalezas, sus debilidades en sus diferentes enfoques,
política, estructura, opinión, relaciones públicas, comunicación. Como dice Sun Tzu en El arte de la guerra, conócete primero y conoce al enemigo como a ti mismo. Mire usted, y a veces lo más complicado es conocerse uno mismo, es mirarse al espejo, porque la mayoría de las veces no nos gusta la autocrítica o no nos gustan que nos digan en qué estamos fallando. Mire, después de establecer el diagnóstico, yo ya puedo empezar a construir la estrategia, porque ya sé dónde soy fuerte, dónde estoy débil, qué tengo que mejorar. Pero el primer paso que tenemos que dar no es pre-campaña. Mire, el primer paso que tenemos que dar es el posicionamiento de la persona, para que le escuchen, para que le crean, para que la acepten con su líder. La mayoría tienen un afán muy grande en volverse candidatos y piensan que siendo candidatos les va a abrir las puertas. Y resulta que hay pasos más importantes que tenemos que abordar en este tiempo y son los procesos de seducción. Y mire que en este tiempo, en esta etapa de posicionamiento de persona, hay pasos más importantes, el de atracción, el de seducción, para que pueda luego poder influir, poder enamorar gente y pueda poder movilizar electores. Por eso decimos que las estrategias hoy en día son preparaciones largas y campañas cortas, que vayan construyendo una audiencia que encaje con nuestras palabras código. Primero nos tenemos que ganar el corazón antes de mostrarnos como candidatos. Después de haber posicionado a la persona, entramos a tiempos preelectorales, precampaña electoral. Y en esta etapa son muchas las acciones que se tienen que desarrollar para poder enfrentar el proselitismo electoral. Vamos a preparar equipos, vamos a preparar los cuadros para que el Estado, en esos tiempos que tiene delimitados para poder ejercer proselitismo, esté nuestro candidato preparado. Son muchas las acciones preparatorias para poder enfrentar, para poder afrontar mejor el proselitismo electoral. La conformación, la organización y la capacitación del equipo de campaña. Recuérdense que esto es una empresa política, es una empresa buena, pero se debe manejar y se tiene que manejar con estructura de empresa. Este tiempo de campaña es muy importante, en él es donde cuadramos, organizamos las piezas gráficas también, alistamos toda la parte de sección fotográfica, todos los videos, todo lo que tenemos que estar listo para cuando nos den el punto de partida y podamos empezar a desplegar toda la comunicación proselitista. Y luego viene el tercer tiempo, campaña electoral. Cuando ya tenemos la partida, acuérdese que el Estado nos dice a partir de cuándo podemos publicar información propia de campaña, la marca de campaña, la comunicación de campaña, poder desplegar en los diferentes canales, en los tradicionales, en los digitales, en los canales especiales también. Y luego viene un tercer tiempo, campaña electoral. Para este momento ya tenemos que tener todo listo. Recuerden que a partir del primer día de campaña podemos desplegar toda la comunicación de proselitismo electoral. Ya podemos tener en tierra la comunicación de campaña, subir las vallas, colocar los pasacalles donde es permitido, desplegar en los diferentes medios de comunicación, tradicionales, no tradicionales, los digitales, porque la ley así nos lo permite. Y si perdemos un día, acuérdense que la estrategia de campaña es como un juego de ajedrez. Busco jugar con las blancas para poder mover las primeras fichas, para poder colocar la agenda de campaña, la agenda de comunicación política. Pero tengan en cuenta cuando le hablo pero tengan en cuenta cuando les digo que es como un juego de ajedrez. Cada jugada genera una reacción. Cada jugada electoral implica, así tengamos nosotros planteado un juego, en el juego de ajedrez usted depende del movimiento de su contrincante y asimismo usted decide si sigue las acciones que se han planteado en la estrategia o tiene que ajustar algunos cambios para poder llevar a buen término y para poder conseguir los objetivos electorales. En ese proceso de campaña hay muchas acciones, los equipos se dinamizan, los equipos de mujeres, de jóvenes, los equipos de la tercera edad, los equipos sectoriales. Vamos a tener una estrategia diseñada para muchas personas. Tenemos que tener una estrategia diversificada. Vamos a tener que tener una estrategia diferenciada para el partido político, nuestros contradictores electorales. Y por último, la estrategia de gobierno.
porque tenemos que estar pendiente de lo que hace gobierno si somos oposición. Recuerde que el gobernante siempre va a querer dejar una persona en su silla, y en los países donde se pueden reelegir, él va a continuar el gobierno si a bien se lo permite. Y si el gobierno es nuestro aliado, también nos interesa generar unas acciones, porque si él tiene un buen gobierno, pues nos va a servir. Si tiene un mal gobierno, nos va a perjudicar. Y en el caso, si somos oposición, igual también, ¿no? Recuerden que en este tiempo de campaña vamos a prepararnos para el día electoral, vamos a conseguir y a capacitar nuestros testigos electorales, vamos a organizar los equipos que van a abordar y que van a afrontar el día electoral, vamos a organizar el equipo del día D. Pero hay muchos trabajos, hay muchas tareas de logística, de visita a los barrios, de caseos, de eventos, cierre de campaña. Anteriormente habíamos hablado del lanzamiento de campaña también. Hay muchas tareas que en esos últimos 3 meses se van a consolidar. Son los 3 meses más intensos del proceso electoral y requieren una estrategia fina, una estrategia detallada, una estrategia bien planteada. Si estamos con campañas del Ejecutivo, alcaldes, prefectos, gobernadores, recuerden que son muy mediáticas y para ellos tenemos que tener una comunicación que enganche, que atraiga, que seduzca, que enamore, que finalmente movilice electores. Y llegamos finalmente al día electoral. Es un día muy especial, es un día donde los recursos se necesitan, tenerlos claros, tenerlos dispuestos para poder afrontar ese momento de verdad. De nada sirve lo que hemos hecho si ese día no tenemos un plan, no tenemos una estrategia especial. Muchas campañas se ganan el día electoral y muchas se pierden. Eso no quiere decir que lo que se hace antes no influye en ese día. Pues claro, muchos piensan que el proceso electoral del día electoral es solamente dinero y se gastan muchísimo dinero, pero igual pierden, porque esto es un proceso. Hoy en día los procesos de alistamiento, los procesos de opinión superan inclusive las campañas de estructura. Y la opinión no se construye de la noche a la mañana. Mire, la opinión tiene que estarse preparado para ella, tiene que alistarse el electorado, tiene que identificarse los elementos, tengo que tener la idea brillante, tengo que tener una palabra código. En conclusión, el día D es fundamental. Bueno, y como estábamos diciendo, después de cerrar las urnas tenemos el tiempo para ejercer la vigilancia electoral. Ahí tenemos que tener un equipo robusto, un equipo que sepa, un equipo jurídico que pueda dar apoyo, que pueda exigir, que pueda defender los votos que hemos conseguido en el día D, que pueda exigir, que pueda defender los votos que hemos conseguido el día D. Pero para ejercer defensa electoral definitivamente tuvimos que haber hecho un buen diagnóstico, un buen posicionamiento de persona primero. Pero para ejercer la defensa electoral tenemos que tener que defender y eso implica, como resumen, les voy a decir, tener un buen diagnóstico, tener un buen posicionamiento de la persona para que la escuchen, para que le crean, para poder acercarse al electorado, tener un proceso de precampaña bien diagnosticado, bien planeado, tener un tiempo de campaña bien logrado, tener un día electoral ágil, oportuno, seguro, para poder tener que vigilar. Y acuérdense en las últimas campañas, ¿se acuerdan del Congreso? Mire, si no se hace vigilancia electoral, ahí se habían perdido unos votos. Mejor aún, unas curules, porque realmente eso es lo que al final queremos, que se cuiden los votos para poder llegar al poder. Bueno, mis amigos, estamos cerrando este primer paso de la estrategia y seguramente vienen otros más. Nos vemos en el próximo capítulo.